Conéctate al TV con un split y mira todos los canales gratis. Utilizaremos dos conectores para el splitter y 68 centímetros de cable coaxial RG6. Primero, corta un tramo de cable coaxial de 68 centímetros de longitud. Mide y cortas. Segundo, coloca en cada extremo de tu cable coaxial un conector. Por medio de una cuchilla, haz la instalación. De nuestro proyecto. Valida que no haya ninguna hebra haciendo contacto y colócala de esta forma. Finalmente, valida que la hebra o ninguna hebra esté haciendo contacto en la parte interna. Asimismo, debe de hacer el otro proceso. Quedarán así tus conectores para ser instalado en la parte de la salida de nuestro split. Voy a tomar un lápiz y una hoja para colocar unas medidas que deberá de realizar. Una cinta de medir. Vamos a medir 3/8 de pulgada, 1 centímetro, desde donde termina el conector. Algo con que marcar y marcamos 1 centímetro. Esto lo realizamos de ambos lados, 1 centímetro. Entonces por aquí coloco paso 1, 1 centímetro o 3/8 de pulgada. Volvemos y marcamos ahora 1 centímetro nuevamente. De ambos lados. Muy sencillo de la forma que lo estoy haciendo. Entonces, aquí, opción 2, 1 centímetro o 3/8 de pulgada. Muy sencillo. Ok, entonces, en la línea próxima al cuello del conector, vamos a cortar para encontrar el conductor interno en la primera línea realizada. Y en la segunda línea solamente vamos a cortar la goma al inicio. No corte la malla que la necesitaremos. Fíjate. Vamos a retroceder la malla hacia atrás. Estos son los pasos clave para un muy buen funcionamiento del proyecto que estamos realizando. Ahora vamos a terminar de retirar la envoltura brillante que le queda. Y la quitamos. Muy sencillo.
¿Qué vamos a hacer con la malla? Debemos de dejarla haciendo contacto ahora con el conductor interno, sin que haga contacto con la otra parte o cuerpo próximo al cuello. Ese proceso que hicimos aquí debe de repetirse de este lado. Deberán de quedar así, idénticos los cortes. Tomaremos nota y realizaremos una marca a partir del final del cable de 8 centímetros, 3 pulgadas, 1/8. Repetimos del lado contrario. Ocho centímetros, 3 pulgadas, 1/8. Entonces sería el número 3. 8 centímetros o 3 pulgadas, 1/8. Ahí está la medida que hicimos. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Vamos ahora a marcar 10 centímetros, 4 pulgadas, a partir de la última línea que hicimos. Fíjate cómo ha quedado el cable señalizado. Vamos a marcar acá 4, 10 centímetros o 4 pulgadas. Para las personas que necesitan las medidas, ahí están. Ahora necesitaremos algo muy interesante, que es un pedazo de conductor de aproximadamente 20 centímetros de longitud. Lo podemos buscar del mismo cable coaxial que tengamos o de cualquier cable que tengamos disponible. Por aquí tengo un conductor, vamos a verificarlo, quitándole un poco. Vamos a ver qué tenemos aquí. Fíjate, yo necesito un pedazo de conductor. Entonces te dije que eran aproximadamente 20 centímetros. Entonces, como tengo suficiente, voy a cortar 30 centímetros de este cable. Fíjate, voy a cortar aproximadamente 12 pulgadas o 30 centímetros de este cable. Debo de desnudarlo, si deseo. Pero vamos a hacerlo así para que se vea mejor nuestro proyecto. Le quito el forro y te muestro cómo este queda. Mira, sale muy fácil este forro. Ok, esto es lo que yo necesito. Lo voy a partir por la mitad. Mitad de 30, 15 centímetros. Mitad de 12 pulgadas, 6 pulgadas. Es para tener dos pedazos iguales. Ahí están. Observa lo que voy a hacer con este cable. Es muy importante este paso porque esto va a garantizar el buen desempeño
de nuestro proyecto. Tiene 15 centímetros de longitud. Pudieran ser 16 centímetros. Mientras más largo, mucho mejor. Entonces, primeramente voy a doblar de un lado aproximadamente 13.5 centímetros. Lo voy a doblar así. Y esta medida que te voy a dar ahora es la que me interesa, 7.5 centímetros, 3 pulgadas. Observan, 7.5 centímetros, 3 pulgadas. Y vamos a doblar hacia el mismo lado. Ahí está. Necesito que construya esa pieza con la medida que te di. La voy a anotar aquí. Este sería un paso secundario. Serían 17 centímetros. 17.5, perdón, vamos a ver. Sí, 17.5 centímetros. Vamos a ponerle 18 centímetros y 7 pulgadas. Lo dividen entre 2 y al final necesito 7.5 centímetros, que es igual a 3 pulgadas. Eso es lo que necesito que tú hagas con el conductor. Esas medidas. Ok, vamos a entrar entonces en este detalle. Presten atención, no vuelen el video. Miren este proceso que es el más importante para mí luego de tener nuestro cable ya con las medidas. Vamos a tomar esta pieza y donde hicimos la línea, observan, donde hicimos la línea, debemos de enrollarlo, pero debemos de enrollar la parte pequeña. Lo sostengo así y debo de enrollarlo para que quede sujetando el cable en ese punto. Observan. Por favor, hagan este paso tal y como lo he realizado. Entonces tenemos 7.5 centímetros ahí ya colocado. Vamos al otro lado. Siguiendo el cable, por aquí tenemos la otra marca. Aquí debemos de hacer lo mismo. Más tarde lo alineamos. Vamos a ver, el otro está así. Fíjense. Este va a quedar así. En la misma línea, sostenemos y vamos a enrollar. Que quede bien apretado, por favor. Que no se mueva. Observe. Lo alineas, que ambos queden en la misma posición. Lo voy a colocar aquí y valido que estén alineados. ¿Alguna duda hasta el momento? El video puede ser más rápido, ejecutado, pero yo no gano con hacerlo en 2 minutos porque me interesa que ustedes hagan los pasos tal y como indica el diseño, paso a paso. Luego de tenerlo así, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un giro así, mira. Y debe de, con esta pieza que tenemos aquí, buscar el otro punto que te queda acá. Míralo aquí. ¿Lo ves? Mira. ¿Dónde está el punto? Observan. Y ahí debe de enrollarlo nuevamente. Y debe de darle forma sin que se pierda la medida de los 7.5. Darle la forma con mucho cuidado. Mira.
Observan que él te va a ir dando la forma porque en el diseño me la dio la forma. Entonces se trata de que tú le puedas dar esta forma. Ese procedimiento debemos de realizarlo con este lado. En la misma dirección que se encuentren ambos. Vamos cerrando, vamos cerrando, vamos cerrando. Me ubico en la línea. Miren la línea aquí. Y ahí debo de cerrar. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Activa la campana de notificaciones para que sea de los primeros que recibe este contenido que llevamos. Un contenido exclusivo de proyectos que sí funcionan. Analizado con programas profesionales y dibujado también con software profesionales para poder garantizar el buen desempeño de nuestro proyecto. Fíjate cómo queda. Aquí no hay duda, señores, ahí no hay duda de que este elemento está bien realizado y bien formado, que era lo que yo necesitaba. Muy hermoso, por cierto. Ahora, nos vamos acá y vamos entonces a hacer la conexión en nuestro elemento. Para ello, vamos a doblar. Fíjate. Lo podemos colocar de esta forma, mira, para saber cuál es el centro y dónde debo de doblar el cable. Entonces ya yo sé que en el centro, mitad a mitad del conductor, debo de doblar 90 grados. Aquí, mira, ahí. 90 grados así. Y 90 grados del otro lado, según las medidas. Finalmente es solamente colocar acá. Nos ubicamos del otro lado y conectamos. Le voy a poner en pantalla el diseño que hice de este proyecto con el análisis, para que ustedes vean que esto no es improvisado. Detrás de esto hay un estudio que se debe de realizar para uno no estar improvisando. Y de esa forma nosotros podemos realizar una antena que realmente funcione, una antena con los estándares de medidas para que trabajen en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz. Con ello podrás ver todos los canales que se encuentren en esa frecuencia disponible. Canales análogos, también canales digitales principalmente. Es una antena que tiene aproximadamente 2.5 o 2.8 dBi de ganancia, por ser
un dipolo tipo Forte, dipolo tipo cerrado, posee un mayor ancho de banda que una antena dipolo sencilla o dipolo media onda de 2 brazos simple. Es importante respetar la medida para que la antena pueda trabajar en parámetro. Hemos aprovechado el cable coaxial, que es de uso común en cualquier hogar, para que ustedes lo puedan reutilizar, ya que muchas veces personas de las que visitan mi canal no tienen los recursos ni las herramientas necesarias para poder comprar materiales. Así aprovechamos el cable coaxial de una vieja instalación y un splitter que te haya quedado, y con ello producimos y hacemos una antena que realmente funciona. Si no puede pagar un servicio de cable, entonces puede optar por estos proyectos. Así que vámonos con la prueba. Muchas gracias por tu amable atención y espero que te suscribas y active la campanita de notificaciones. Por cierto, puedes ser miembro del canal y disfrutar de los proyectos que ofrecemos en el canal JM Actualidades. Vámonos con la prueba. Gracias.